¿Hasta dónde llegaría por venganza? Cuando el amor y el odio se enfrentan, ¿qué decisión tomaría? Daniel estaba sentado en la penumbra de su lujosa oficina, mirando fijamente un retrato de su familia que descansaba en su escritorio. La foto, ahora amarillenta por el tiempo, era todo lo que le quedaba de ellos. Su padre, un hombre fuerte y orgulloso, había construido un imperio empresarial con sus propias manos. Sin embargo, todo eso se había desmoronado por la ambición desmedida de un solo hombre, Ricardo Ortega. Ortega no solo había destruido la empresa de su padre, sino que había llevado a su familia a la ruina, lo que resultó en la trágica muerte de sus padres. Daniel había jurado en ese momento que encontraría la manera de vengarse. Con el tiempo, se había convertido en un exitoso empresario por derecho propio, pero nunca había olvidado su promesa. Con un suspiro profundo, Daniel cerró los ojos. El rostro de Ricardo se materializó en su mente, y con él, un plan comenzó a formarse. Sabía que atacar directamente a Ricardo sería complicado. El hombre era astuto y estaba rodeado de guardaespaldas y abogados. No, su ataque tendría que ser más sutil, más personal. Y la clave para eso era Elena, la joven y bella hija de Ricardo. Daniel pasó semanas investigando todo sobre Elena Ortega. Descubrió que era una mujer educada, con un carácter fuerte, pero sorprendentemente ingenua en cuanto a los negocios y los sucios juegos que su padre jugaba en las altas esferas. La idea de usarla para destruir a Ricardo se asentó firmemente en su mente. Decidió que la mejor manera de acercarse a ella sería a través de la seducción. No sería difícil. Después de todo, era un hombre atractivo y sabía cómo usar su encanto cuando era necesario. Daniel comenzó a asistir a los eventos sociales en los que sabía que Elena estaría presente. Finalmente, la oportunidad se presentó en una gala benéfica organizada por uno de los aliados de Ricardo. Elena estaba allí, radiante en un elegante vestido azul. Parecía una princesa, rodeada de admiradores que no lograban captar su atención. Con una sonrisa calculada, Daniel se acercó a ella, iniciando una conversación casual sobre el evento. Elena, sorprendida por la atención de un hombre tan apuesto y carismático, se dejó llevar por el encanto de Daniel. Los dos pasaron la noche hablando, riendo, y al final, intercambiaron números de teléfono. El plan de Daniel había comenzado. Sabía que necesitaba ser paciente, que cada movimiento debía ser cuidadosamente calculado. Si jugaba bien sus cartas, pronto tendría a Elena en la palma de su mano, y con ella, la oportunidad de destruir a Ricardo de la manera más dolorosa posible. La relación entre Daniel y Elena se desarrolló rápidamente tras su primer encuentro. Después de varias llamadas y mensajes de texto, Daniel sugirió que se vieran en un café elegante del centro de la ciudad. Elena aceptó con entusiasmo, ansiosa por conocer más al misterioso y atractivo hombre que la había cautivado en la gala. El día del encuentro, Daniel llegó unos minutos antes, asegurándose de elegir una mesa apartada, lejos de las miradas indiscretas. Cuando Elena llegó, su sonrisa iluminó la sala. Se sentaron y comenzaron a charlar sobre temas triviales: su trabajo, sus hobbies, sus sueños. Daniel escuchaba con atención, haciendo preguntas que la hacían sentirse comprendida y apreciada. Con cada palabra, Daniel estudiaba a Elena, aprendiendo sus puntos débiles y sus aspiraciones. Descubrió que, aunque era consciente de la reputación de su padre en el mundo de los negocios, prefería no involucrarse en ese aspecto de su vida. Esto la hacía vulnerable, una presa fácil para su plan. Pero mientras la escuchaba hablar con tanta pasión sobre su trabajo voluntario con niños desfavorecidos, Daniel sintió una punzada de culpa que no esperaba. Por un momento, dudó de lo que estaba haciendo, pero rápidamente desechó esos pensamientos. Esto era parte de su venganza, y no podía permitirse sentir lástima. Sin embargo, la chispa de conexión que empezaba a sentir con Elena lo perturbaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Con el pasar de las semanas, Daniel y Elena se volvieron inseparables. Salían a cenar, asistían a conciertos y paseaban por la ciudad. Daniel la hacía reír, la escuchaba con atención y la hacía sentirse especial. Elena, que nunca había experimentado un romance tan intenso, estaba completamente enamorada. Daniel, por su parte, avanzaba con su plan. Sutilmente, comenzó a insinuar que tal vez su padre no era el hombre honorable que ella creía. Lo hacía de forma delicada, lanzando pequeños comentarios durante sus conversaciones, asegurándose de no despertar sospechas. Elena, confiando plenamente en él, empezaba a cuestionarse algunas cosas, aunque trataba de no darles demasiada importancia. A pesar de todo, Daniel notaba que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Cada vez que veía la sonrisa de Elena o escuchaba su risa,
sentía que su determinación flaqueaba. Pero se obligaba a recordar la destrucción que Ricardo había causado en su vida, en su familia. Este era el primer paso hacia su venganza final, y no podía retroceder ahora. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Daniel sabía que estaba jugando un juego peligroso, uno en el que las reglas podían volverse en su contra en cualquier momento. Pero por ahora, su objetivo estaba claro, y Elena seguía siendo la clave para destruir a Ricardo de la forma más dolorosa posible. A medida que su relación con Elena se profundizaba, Daniel comenzó a experimentar un conflicto interno que nunca había anticipado. Cada vez que pasaba tiempo con ella, sentía una calidez en su corazón, una emoción que hacía tiempo no experimentaba. Su plan de venganza, que antes parecía tan claro y justificado, comenzaba a tambalearse en su mente. Elena lo miraba con una ternura y confianza que lo desarmaban. Era evidente que ella estaba completamente enamorada de él, y Daniel, a su vez, no podía negar que también sentía algo profundo por ella. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos lo invadían, se obligaba a recordar el rostro de su padre, devastado por la ruina que Ricardo había provocado. Este recordatorio avivaba la llama de su resentimiento y lo mantenía enfocado en su objetivo. Pero cuanto más tiempo pasaba con Elena, más difícil le resultaba mantener su fachada. Empezaba a cuestionar si estaba dispuesto a sacrificar un amor verdadero por una venganza que, aunque lo satisfaría momentáneamente, probablemente lo dejaría vacío al final. La imagen de su padre, siempre presente en su mente, se veía cada vez más difusa, reemplazada por la de Elena, sonriendo con esa alegría pura que él tanto admiraba. Daniel estaba atrapado entre dos fuerzas opuestas, el deseo de vengar a su familia y la posibilidad de un futuro diferente, uno que incluía a Elena. Este dilema lo consumía, haciéndolo dudar de cada paso que daba. Con su mente dividida, Daniel decidió seguir adelante con su plan, pero cada vez le resultaba más difícil actuar con frialdad. A pesar de sus crecientes sentimientos por Elena, sabía que debía continuar con su estrategia para destruir a Ricardo. Así, intensificó sus esfuerzos por socavar la relación entre padre e hija. Durante una cena en un exclusivo restaurante, Daniel aprovechó para insinuar nuevamente que Ricardo podría no ser tan honorable como ella creía. Habló de rumores en el mundo de los negocios, de decisiones cuestionables que algunos empresarios estaban tomando. Aunque no mencionó directamente a Ricardo, las palabras sembraron una semilla de duda en la mente de Elena. Esa noche, Elena no pudo evitar preguntarse si realmente conocía a su padre. Las dudas que Daniel había sembrado empezaron a crecer, y aunque no quería creerlo, algunas cosas empezaron a no cuadrar. Ricardo siempre había sido distante con ella en lo referente a sus negocios, y ahora empezaba a pensar que quizás había una razón para ello. Por otro lado, Daniel sentía un peso en el corazón cada vez que manipulaba a Elena de esta manera. Sabía que la estaba lastimando, pero se decía a sí mismo que era necesario para cumplir con su venganza. Sin embargo, cada vez que veía la expresión de desconcierto y tristeza en los ojos de Elena, algo dentro de él se rompía un poco más. A medida que el juego se volvía más duro, Daniel se dio cuenta de que estaba en una situación cada vez más peligrosa. El amor que sentía por Elena ya no era algo que podía ignorar, pero al mismo tiempo, la venganza que había planeado durante tanto tiempo aún lo consumía. La relación entre Daniel y Elena alcanzó un punto crítico cuando las sospechas que él había sembrado finalmente dieron fruto. Una noche, mientras cenaban en casa de Daniel, Elena le confesó que había estado investigando un poco sobre los negocios de su padre. Las dudas la habían llevado a descubrir algunas cosas turbias, pero todavía no podía creer que su padre, el hombre que siempre había admirado, pudiera estar involucrado en algo tan sucio. Daniel sintió un nudo en el estómago al escucharla. Sabía que este era el momento crucial, la oportunidad para dar el golpe final. Sin embargo, también sabía que, al hacerlo, podría perder a Elena para siempre. Decidió que era hora de revelar la verdad, aunque no toda. Con voz suave pero firme, Daniel comenzó a contarle la historia de su familia, como su padre había sido destruido por un hombre despiadado que no se detenía ante nada para lograr lo que quería. Sin mencionar directamente a Ricardo, dejó claro que esa persona era el origen de todo el sufrimiento de su familia. Elena, cada vez más confundida y angustiada, empezó a hacer conexiones en su mente, y de repente, la verdad la golpeó como un rayo. «Mi padre», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Daniel asintió lentamente, sin decir una palabra, permitiendo que ella llegara a sus propias conclusiones. Elena se levantó de la mesa, incapaz de contener las lágrimas. Sentía que todo su mundo se desmoronaba. Pero entonces, otro pensamiento la asaltó. ¿Qué papel jugaba Daniel en todo esto? ¿Por qué me contaste esto? ¿Qué ganas tú con todo esto?, preguntó, su voz temblando de incredulidad.
Daniel bajó la mirada, consciente de que había llegado el momento de la verdad. Sabía que cualquier cosa que dijera podría destruir lo que habían construido juntos, pero también sabía que no podía seguir mintiendo. Porque, comenzó, luchando por encontrar las palabras. Al principio, era todo parte de un plan. Un plan para vengarme de tu padre, usando todo lo que él ama, incluyendo a ti. Pero, todo cambió. Elena, me enamoré de ti. Y ahora, no sé qué hacer. Elena lo miró con una mezcla de horror y tristeza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba procesar la traición. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la casa de Daniel, dejando atrás a un hombre que ahora estaba devastado por lo que había hecho. Después de la partida de Elena, Daniel se quedó solo en su casa, sumido en la oscuridad y el silencio. Nunca se había sentido tan vacío. El amor que había encontrado en Elena se estaba desmoronando ante sus ojos, y todo debido a la venganza que tanto había perseguido. Durante días, Daniel no supo qué hacer. Se debatía entre seguir adelante con su plan o dejar todo atrás e intentar reparar el daño que había causado. Pero sabía que cualquiera que fuera su decisión, tendría consecuencias. Finalmente, decidió que no podía seguir con su venganza. Se dio cuenta de que su amor por Elena era más fuerte que su odio por Ricardo. Así que, en un acto de desesperación, decidió hacer lo impensable, exponer a Ricardo públicamente, revelando todas sus acciones corruptas, pero sin implicar a Elena. Daniel contactó a un periodista influyente, compartiendo con él todas las pruebas que había reunido contra Ricardo a lo largo de los años. Sabía que esto provocaría un escándalo, y que Ricardo seguramente intentaría tomar represalias. Pero no le importaba. Estaba dispuesto a sacrificar todo para proteger a Elena y redimirse por el daño que había causado. El día en que el artículo fue publicado, las noticias estallaron como una bomba en el mundo empresarial. Ricardo quedó expuesto, y su imperio comenzó a tambalearse. Daniel sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que aún tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Elena, al enterarse de lo que había hecho Daniel, se sintió aún más confundida. Sabía que él había renunciado a su venganza por ella, pero el dolor de la traición aún era demasiado fuerte. Se preguntaba si podría perdonarlo algún día, y si su amor podría sobrevivir a todo lo que había pasado. El impacto de la revelación sobre Ricardo fue inmediato y devastador. Su imperio, construido sobre mentiras y manipulación, comenzó a derrumbarse rápidamente. Los medios no dejaban de hablar del escándalo, y las autoridades comenzaron a investigar más a fondo sus negocios. Ricardo, que siempre había estado acostumbrado a tener el control, ahora se encontraba en una posición vulnerable por primera vez en su vida. Mientras tanto, Daniel se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Sabía que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados, y que eventualmente trataría de vengarse. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era el peligro que él mismo enfrentaba, sino lo que Elena pensaría de él. Elena, por su parte, se encontraba en un torbellino de emociones. La revelación sobre su padre la había destrozado, y aunque agradecía que Daniel hubiera expuesto la verdad, no podía olvidar cómo la había manipulado. Pasaba los días tratando de encontrar respuestas, preguntándose si alguna vez podría volver a confiar en alguien, especialmente en Daniel. El tiempo pasaba, y mientras Ricardo intentaba sin éxito reconstruir su imperio, Elena comenzó a notar un cambio en Daniel. Había renunciado a su venganza, y aunque aún le dolía la traición, también veía la sinceridad en sus acciones para enmendar el daño que había causado. A pesar de todo, Elena no podía negar que todavía sentía algo por él, aunque no sabía si podía perdonarlo completamente. Daniel sabía que la única manera de recuperar a Elena era a través de sus acciones. Decidió dedicar su tiempo y recursos a ayudar a aquellos que habían sido afectados por las acciones de Ricardo. Comenzó a trabajar en proyectos de caridad, ofreciendo apoyo a las familias que habían sido perjudicadas por las corruptelas de su padre. Este nuevo propósito le dio a Daniel una nueva perspectiva de la vida y lo ayudó a sanar las heridas de su propio pasado. Elena observaba de lejos los esfuerzos de Daniel, notando cómo había cambiado desde la primera vez que lo conoció. Ya no era el hombre frío y calculador que había planeado destruir a su padre. Ahora, era alguien que estaba tratando de hacer el bien, incluso a costa de su propio bienestar. Finalmente, después de muchos meses, Elena decidió que era hora de hablar con Daniel. Se encontraron en el mismo café donde habían tenido su primera cita, un lugar que ahora estaba cargado de recuerdos. Elena lo miró a los ojos y vio la sinceridad y el arrepentimiento en su rostro. «Lo que hiciste me lastimó profundamente, Daniel», comenzó Elena, con la voz temblorosa. «Pero también veo cuánto has cambiado.
No sé si puedo olvidar lo que pasó, pero estoy dispuesta a intentarlo. Daniel, sintiendo un alivio que no había experimentado en meses, asintió lentamente. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo si significaba tener una segunda oportunidad con Elena. La historia terminó con un rayo de esperanza. Daniel y Elena se dieron la mano, conscientes de que todavía había muchas heridas que sanar, pero también sabían que juntos podían encontrar la manera de superarlas. El amor, aunque complicado y lleno de desafíos, seguía siendo la fuerza que los unía, ofreciendo una nueva oportunidad para ambos. Te animamos a suscribirte al canal y hacer clic en me gusta en el vídeo como muestra de apoyo a nuestro trabajo. Muchas gracias.